Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. Continuamos con la serie basada en el libro de Éxodo, bajo el lema Jehová camina con su pueblo. Y estamos ya en la 4ª semana, y en este día vamos a estudiar sobre la Pascua y la 10ª plaga. La liberación del juicio de Dios, liberado, puesto en libertad. Pero antes quisiera que me acompañen a hacer una pequeña oración. Hagámoslo con toda reverencia. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra y de todas y cada una de las cosas. Te damos las gracias porque nos has permitido nuevamente este día. Nos das la vida, Señor, y nos permites disponer de un momento para estudiar y reflexionar de tu palabra. Rogamos, Padre eterno, que seas tú quien dirija, que seas tú quien hable, bendito Señor, y que seas también en cada corazón de quien escuche, Padre eterno. Que seas con cada uno de nosotros, y que permitas que la reflexión de este día sea para beneficio de nuestra vida espiritual, para crecimiento de cada uno de nosotros, Padre, para honrarte y obedecerte como solamente tú lo mereces. Bendito Señor, permite que cada corazón esté dispuesto a escuchar y que podamos entender correctamente conforme a tu voluntad las Escrituras. Guíanos, Padre eterno, y permítenos también poner por obra todo lo aprendido en este día, Señor. Permite que cada corazón esté dispuesto, estemos atentos a escuchar tu palabra, Padre eterno, y que todo sea para tu gloria y tu honra. Sé con cada uno de nosotros y sé tú quien dirige, Padre Celestial, te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso, divino y santo nombre de Jesús. Amén. Como ya mencionaba, el día de hoy vamos a hablar de la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos y la Pascua. Y lleva por título Liberación del juicio de Dios. Liberado, puesto en libertad. Y la base bíblica se encuentra en Éxodo 12, del verso 21 al verso 51. Y me voy a permitir darle lectura, si usted está en casa y tiene la oportunidad de tomar su Biblia y también seguir la lectura. Le pido que lo haga, y si no le es posible, que escuche con atención. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto.
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerán en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Todos sabemos al menos un poco de la cultura egipcia, y aún la Biblia habla acerca de ella con claridad. Los egipcios no creían en un Dios vivo como lo hacían los israelitas, sino que eran politeístas.
Es decir, tenían la tendencia de creer y adorar varios dioses. Los egipcios cometían toda clase de inmoralidad, fornicación, adulterio, homosexualidad, orgías, y el mismo faraón se consideraba a sí mismo como un dios. Esta persona era egocentrista, por lo cual su orgullo estaba en él. Faraón pensaba que su fuerza y poder era tal que podía lograr todo lo que se propusiera, e incluso eliminar a todo aquel que le hiciera frente. Ni siquiera había sido suficiente todas las señales que Dios le había mostrado para doblegar su ego. Ya en los días anteriores, mis queridos hermanos, hemos reflexionado sobre las 9 plagas que Dios había mandado a Egipto. Ninguna de ellas menos importante. Todas representaron el poder de Dios. Pero el corazón del faraón sigue aún endurecido, que pese a tanta calamidad se sigue arrepintiendo de obedecer lo que Dios le pide: liberar a su pueblo. Ha sido una plaga tras otra y tras otra, y pareciera que no tiene fin la resistencia, que su ego no tiene fin. Parece ser que nada doblega a Egipto. Ya vimos cómo se llenó de moscas, de langostas, de ranas, úlceras, de granizo, de piojos, de sangre, de muerte del ganado. Vimos a Egipto en tinieblas, y pareciera que nada detiene tan duro corazón. Pero la mano del juicio de Dios estaba cayendo sobre la injusticia y la impiedad de los egipcios. Al fin llega la libertad de Israel. Gracias al Dios Todopoderoso, el pueblo de Dios será liberado. A pesar de los grandes logros del antiguo Egipto, la liberación llega. Por fin Israel se libra de este mal terrible, de la esclavitud que por muchos años había vivido. Por fin son liberados de las atrocidades cometidas por Egipto. Ya no estarían bajo su yugo, ya no serían más esclavizados, ya no más perversidad. Acabamos de leer que ya habían pasado 430 años de que Israel había entrado a Egipto. Aproximadamente 11 generaciones, y ahora, después de tantos años, vemos cómo Dios les concede la libertad. El pueblo egipto, ya había sido advertido contra el juicio que se avecinaba, pero no habían querido hacer caso. Y de la misma manera, el pueblo de Israel también ya había sido advertido. Dios les había dado instrucciones precisas para guardarles. Y al inicio de la narración podemos leer que Moisés reúne a todos los ancianos y les da instrucciones acerca de la Pascua. Les explica a detalle todo lo que Dios le había dicho. Y a su vez, ellos debían trasladar lo que Dios había dicho al pueblo de Israel. Era preciso dar las instrucciones para que la mano del juicio de Dios pasara por alto a todos los que verdaderamente creían en Él. Vemos que pide seleccionar y sacrificar el Cordero de la Pascua, y pide que se haga familia a familia. Les da la instrucción precisa que se debía usar un manojo de hisopo para untar sangre en el marco de cada puerta de la casa. Se dice que un hisopo es una pequeña y espesa planta con hojas que absorbían los líquidos fácilmente. De esa manera,
servía como en forma de brocha para esparcir la sangre. En la Biblia se menciona varias veces un hisopo. Justamente se menciona que a Jesús le dieron vinagre con hisopo cuando estaba agonizando en la cruz. También vemos que Dios garantiza al pueblo seguridad y protección, y les da la instrucción precisa de que nadie debía salir de la casa de noche. Ya en las reflexiones anteriores vimos que la Pascua, el Pesaj, significa salto o paso, y esto justamente haciendo referencia a que Jehová pasaría hiriendo a los egipcios. Pero cuando viera la sangre en el dintel y en los dos postes, pasaría o saltaría aquella puerta y no dejaría entrar al heridor en las casas de Israel. La aplicación es clara, estimado oyente. No se puede hallar protección de la mano del juicio de Dios en el mundo. Se encuentra solo en Cristo, en el Cordero Santo. Somos llamados a permanecer en Él y no en el mundo, y estar siempre preparados para su venida. La promesa de Dios fue clara para su pueblo. Él pasaría por alto y no destruiría a quien estuviera bajo su dirección y su cuidado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero escogido y proporcionado por nuestro propio Dios. Nos ha dado al Cordero perfecto, nos ha dado al Cordero sin mancha, el único por el cual hemos sido limpiados y por medio de su sacrificio hemos sido redimidos. Sabemos que solo por medio de Él tenemos la promesa de la vida eterna. No por nuestras obras, no por la frecuencia con la que asistamos al templo, no por lo que hagamos o por lo que seamos, sino por medio de la fe, el aceptar y creer en Jesús. Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Y también Primera de Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Del verso 24 al verso 28, leemos que el pueblo de Dios debía proclamar el significado de la Pascua a sus hijos. Debían explicar cómo el Señor juzgó a los egipcios, pero pasó por alto, protegió y no destruyó a los israelitas que le creyeron a Dios. A los niños se les debe de enseñar cómo Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Les debemos enseñar y tenemos esa responsabilidad y ese mandato de hablarles de Jesús, de mostrarles, de enseñarles cuál fue su sacrificio y cuál es su grande amor por su pueblo. Que su prueba más grande ha sido el ser herido por nuestras rebeliones. En Deuteronomio 6, del verso 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A partir del verso 29 se narra la desgarradora plaga, la 10ª, la muerte de los primogénitos.
Dice que a la medianoche hirió a todo primogénito, desde el hijo del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del que estaba en la cárcel, y también de los animales. Se expresa en estos versos la desgarradora escena del juicio contra Egipto. El juicio llega. Ya habían sido llamados al arrepentimiento, pero habían continuado rechazando a Dios y sus advertencias. Seguían negando que existía un Dios soberano y omnipotente. Seguían oprimiendo al pueblo israelita y se negaban a darles la libertad. El juicio de Dios cayó sobre ricos y sobre poderosos, así también como de pobres y débiles. Sobre animales, dejando bien claro que los dioses en los cuales Egipto creía y que relacionaban mucho con animales, no tenían poder. Dios hizo justicia sobre los egipcios. Recordemos cómo anteriormente habían lanzado un holocausto contra los varones hebreos, matándolos al nacer. El hijo primogénito de Faraón estaba muriendo por miles. En las Escrituras, Egipto representa al mundo, representa un tipo del mundo. Lo que le sucedió es una advertencia crítica para cada uno de nosotros. Habrá un juicio final y la palabra de Dios dice que juzgará a todo hombre con justicia. Y ese día será el lloro y el crujir de dientes. La 10ª plaga trajo gritos angustiados, llanto, inconsolable sufrimiento, dolor, pena, aflicción. Pero ya no había marcha atrás. Y por fin, después de tanto pesar, Faraón llama inmediatamente a Moisés y a Aarón y les dice que salgan inmediatamente de Egipto. Por primera vez vemos a Faraón derrotado. El hombre y el pueblo más poderosos del mundo no podían hacer nada contra el único y verdadero Dios viviente. Faraón les pide que se marchen de inmediato, pues teme la ejecución total. Les da la libertad a todos, incluyendo a los animales, e incluso pide que le bendigan. Y es así como tuvo lugar el gran éxodo, la salida. El pueblo de Dios al fin era libre. Se apresuraron a seguir las instrucciones llevando pan sin levadura, que como vimos ayer, tiene el significado de contaminado, cargándolo sobre los hombros con las artesas envueltas en sábanas, cumpliendo con la instrucción de pedir alhajas de plata, de oro y de vestidos, que esto sin duda sabemos que no representaba ni un poco de todo lo que los egipcios les habían robado cuando los tomaron esclavos y con tanto tiempo que los hicieron trabajar. Y es así como el pueblo de Dios comienza su salida, su marcha hacia la libertad. Más de 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Un pueblo bastante numeroso. Aparte, en el verso 38 dice que subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Esta multitud incluía lógicamente algunas personas de razas diferentes, como resultado del matrimonio mixto entre israelitas y egipcios. Incluía algunos egipcios, algunos esclavos y animales. En el libro de Números se narra que esta multitud más tarde generaría conflictos al ser cabecillas de los agitadores
y alborotadores entre el pueblo de Dios. Notemos nuevamente la aclaración de que cocieron y llevaron pan sin levadura. No tuvieron tiempo de que leudara. Recordemos que en las Escrituras la levadura simboliza el mal. La ilustración que vemos es que el pueblo de Dios marchó hacia la tierra prometida, dejando atrás todos los males. En Egipto dejaba atrás la vida vieja y comenzaba una nueva vida en su marcha hacia la tierra prometida. Las personas deben ser libres. La voluntad de Dios es libertad. Él nos libra de las servidumbres de este mundo. No importa qué tan grande sea esa atadura o qué tan fuerte, Dios tiene el poder de romperla, el poder de salvarnos y el poder de liberarnos. Cualquier esclavitud, así, aunque para nosotros sea tan difícil, llámese adicción, llámese vicio, llámese problema, en Cristo somos nuevas criaturas. En los siguientes versos se habla sobre la liberación de Israel y las instrucciones sobre la celebración de la Pascua, enfatizando que sería siempre celebrada por las personas que creen. Y démonos cuenta que aquí hay una separación, que solo la persona que se identificaba con Dios podía celebrar la Pascua. Ningún extranjero, ningún esclavo, ni un jornalero podía hacerlo. Solo los esclavos podían comer de la Pascua si habían sido circuncidados. Solo se podía comer dentro de la casa de fe. No podía sacarse la carne fuera y no debía quebrarse ningún hueso del cordero. Esto era una profecía acerca de los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía la vemos narrada en el libro de Juan, capítulo 19, del verso 31 al verso 33 y el 36, que me voy a permitir leer. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Amén. La Pascua debía celebrarse por toda la congregación. Por último, nos damos cuenta que las personas de otras nacionalidades podían comer de la Pascua solo si estaban circuncidados. Los varones incircuncisos no debían comer la Pascua, y las mismas leyes que regían eran aplicables tanto a los nacidos en el país como a los extranjeros. Aquí podemos darnos cuenta que esta es una perfecta ilustración de unidad. Podemos ver cómo las partes del cordero no debían dividirse. Y eso trae enseñanza para cada uno de nosotros. Los miembros de la familia de Dios no deben dividirse. Deben permanecer juntos, como un solo cuerpo, como una sola familia. Muchas veces
Habemos congregaciones que estamos divididos, que estamos en pleitos, que estamos en divisiones. No hemos sido llamados a eso. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros como diversidad de dones, todos ellos hermosos para su gloria y su honra, y para servir al Cordero de Dios sin división y sin egoísmo. En estos últimos versos de la narración nos hace énfasis también en la importancia que tiene la obediencia. Nos damos cuenta que la obediencia era esencial. Notemos cómo Israel obedeció a Dios y siguiendo todas las ordenanzas a través de sus siervos de Aarón y de Moisés, el resultado fue que el Señor libró gloriosamente a su pueblo de la esclavitud egipcia. Creámosle a Dios, seamos obedientes, y creo que en este tema podemos sacar muchas reflexiones para nuestra vida espiritual. Estimados hermanos, esta fue la reflexión del día de hoy, y para culminar les pido que hagamos una oración. Bendito Señor y buen Padre Dios, hemos reflexionado en tu palabra nuevamente y nos has hablado. Hemos visto, Padre Celestial, tu amor, pero también hemos visto las promesas que tienes para tu pueblo. Sabemos y reconocemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos redención, y que no importa a qué seamos esclavos, tú tienes el poder de librarnos. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser obedientes como tú lo quieres, que podamos glorificarte, que podamos exaltarte y que seamos unos dignos hijos tuyos. Que estemos cada día atentos, que estemos preparados, Padre eterno, que estemos cada día constantes en tus caminos, Señor. Bendito Padre, permite que lo que el día de hoy reflexionamos sea para bendición de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Pasa voz.